Mi estimado telepensante, Chile está hundido en preocupaciones bajo el peso de lo que es este descalabro criminal en todo orden de crímenes que vamos a profundizar en esta entrevista con John Griffiths. Él es experto en conflictos, estudios internacionales y de seguridad nacional en América Latina y análisis de política exterior. Tiene una sólida experiencia profesional militar y académica con un doctorado en estudios americanos enfocado en asuntos internacionales de la Universidad de Santiago de Chile y una maestría en estudios de seguridad de la Universidad de Georgetown, como si fuera Estados Unidos. Como si fuera poco, desde 2020, bueno, Distinguished Fellow del Royal United Service Institute. Además, es jefe de estudios en seguridad y defensa en Athena Lab y ex jefe del Estado Mayor General del Ejército. Muchas gracias, John, por estar en Esfera Pública y darnos algunas luces sobre el rumbo que estamos caminando los chilenos en torno al crimen, la seguridad, la soberanía y ese etcétera de fundamentos de nuestra existencia común. No, gracias a ti, Vanessa, por la invitación y encantado de compartir este programa con los televidentes y telepensantes. Sí, esperemos que sean más pensantes que evidentes, porque, porque resulta que, mi estimado John, la visión que hemos tenido los chilenos en los últimos 30 años quizás fue bastante buena para superar la pobreza, pero y que en el barrio, ¿no es cierto?, en Latinoamérica teníamos una situación de pobreza, de pauperización de las condiciones de vida. En Argentina uno lo veía muy fuertemente, ¿no es cierto?, en Bolivia y un largo etcétera, pero lo que no fuimos capaces de ver, y por eso es que quizás sea mejor empezar a ser telepensante y dejar de ser televidente, es que todo el barrio estaba sumido en la criminalidad que nos ha tocado la puerta ahora, exceptuando quizás Uruguay. Chile tenía condiciones muy especiales de seguridad, por lo cual también era un paraíso, pues repitamos las palabras del expresidente Piñera, un oasis para las inversiones, porque se sabía que invirtiendo en Chile se tenía la seguridad de que se cumplía la ley, de que iba a regir el Estado de Derecho y que iba a ser posible avanzar en los desarrollos de industrialización, las posibilidades empresariales en distintas áreas, donde se requiere de seres humanos trabajando y de cierta estabilidad, que hoy día los chilenos hemos perdido. Yo no sé, pero desde el 18 de octubre hay gente que vincula todo este octubrismo y esta cultura de la violencia con una apertura cultural a la emergencia de una violencia antes desconocida. ¿Qué pasó que Chile en estos 30 años no vio en el barrio en el que estaba y por lo tanto quizás no tomó las medidas que resguardaran las condiciones para que no estemos en la posición que estamos hoy? Bueno, muy buena pregunta. En primer lugar, habría que decir que en las últimas décadas el continente, el hemisferio en general, el hemisferio sur, o de México, si queremos, Latinoamérica en consecuencia, está sufriendo una crisis de seguridad que no era ninguna novedad. No era ninguna novedad hace 20 años atrás que en México existían 5 carteles internacionales de la droga y del crimen. No es novedad que en Centroamérica actuaran las maras, fundamentalmente en El Salvador y en Honduras. No es novedad que allí existiera una empresa criminal que reúne aproximadamente a 70.000 hombres en armas. No era novedad. No era novedad que en Colombia existieran organizaciones como la FARC, de una fuerza aproximada de 12.000 hombres, o del ELN con 3.500. No es novedad que la principal motivación de estas fuerzas era también el narcotráfico. Narcotráfico, ¿cierto?, que fundamentalmente opera por la producción de hoja de coca en Bolivia, Perú y posteriormente en Colombia, por presentar condiciones favorables. No era ninguna novedad. Al punto que
en los últimos años, Brasil pasó de haber sido un país extremadamente pacífico y tranquilo a tener 15 ciudades las más violentas en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque el crimen organizado se expande, va a conquistar nuevos mercados y porque era lógico y natural que este fenómeno por lo menos golpeara las puertas de Chile. No solo golpeó, sino que entró. Entonces la pregunta aquí no es si el crimen organizado internacional iba a llegar a nuestro país o no, era cuándo. Y nosotros estuvimos desprovistos de inteligencia, estuvimos desprovistos de información, no quisimos escuchar las alertas, no vimos venir este fenómeno y eso evidentemente yo diría es la principal lección observada que este país debe tener, no aprendida porque no hemos hecho nada para morigerar este fenómeno. Entonces, como lección observada, ahí creo que vamos a pagar un alto precio por no haber sido oportunos en la adopción de medidas para tener un país más seguro. Porque al final del día el Estado existe para privilegiar el bien común en términos de tres cosas: seguridad, desarrollo y bienestar, ¿cierto? Como producto de sumar un estado de seguridad más un estado de desarrollo, los ciudadanos tienen un mejor bienestar. Por lo tanto, la seguridad está en la esencia del contrato social. La seguridad es vital para el desarrollo. Y allí creo tocar un segundo elemento, que nosotros nos enfocamos demasiado en generar condiciones para el desarrollo y pensando que el desarrollo traía aparejado el bienestar en forma directa. A mayor desarrollo, mejor bienestar. Y nos olvidamos de la variable de seguridad, a pesar de estar en una región o en una subregión, la cual era inestable, insegura y estaban actuando estas amenazas. Entonces creo que desde la perspectiva estratégica se cometió un tremendo error al no visualizar que Chile, así como mejoraba su nivel de desarrollo, tenía que mejorar su nivel de seguridad. Porque seguridad y desarrollo son dos caras de una misma moneda. Son dos factores que se apoyan mutuamente. A mayor seguridad, mejor desarrollo, mayor seguridad y viceversa. Pero eso no ocurrió en nuestro país, lamentablemente. No vimos venir la ola a pesar de haber sentido los temblores. Entonces, hoy día estamos recibiendo el impacto de una tremenda ola equivalente a un tsunami y no efectuamos las obras de mitigación a tiempo para poder estar en mejores condiciones de reaccionar. Ahora uno se puede Además, preguntar por qué. ¿Sí? sí, porque además no solamente es lo que dejamos de hacer, también es lo que hicimos en contra. Porque Sí. resulta que cuando uno oye que, este es un relato que hace Mochetti en una de sus columnas, y dice que la ANI, que la Agencia Nacional de Inteligencia es relativamente reciente, digamos, no me acuerdo qué organismo fue que reemplazó, pero que tiene una sola puerta de entrada. Entonces, el que quiere saber quiénes son los que trabajan en las ANI, basta con que se siente ahí y les mire las caras de entrar, digamos. Eso lo dice Mochetti en una de sus columnas. Y si nosotros tenemos ese nivel de inteligencia, supuestamente habiendo hecho reformas favorables al fortalecimiento de la inteligencia, y además tenemos todo el tema de las telecomunicaciones, ¿no es cierto? Que ahí se dice que ya no están en manos precisamente de las Fuerzas Armadas, sino que habrían sido eh, externalizados esos servicios, etcétera. Entonces también hay como una historia en estos 30 años, no solamente de despreocupación y de dejar de hacer, sino que de una suma de malas decisiones que nos han puesto, por ejemplo, tener derecho garantista en materia penal, o sea, defender al criminal y no defender a la víctima. Eso, yo no sé en qué país de orates se les ocurre, y de hecho creo que duró bastante nuestro oasis, a pesar de que estaban todas las condiciones para que los criminales proliferaran eh, muchísimo en este país, porque resulta que están los incentivos institucionales incluso para delinquir desde esa perspectiva, además de la ideología de aquellos jueces que son de la teoría de que el hombre nace bueno, lo que pasa es que son nuestras instituciones las que lo corrompen, y bueno, obviamente que entonces a los corrompidos hay que verlos como víctimas de la sociedad, ¿no? Entonces, qué es esa historia? Esa historia que de malas decisiones también. ¿Qué es lo que estábamos mirando? ¿Cómo hubo una política integral entre los gobiernos y la concertación? ¿O en realidad algunos se preocuparon, otros les dio lo mismo? ¿Cómo ves tú cuál es el diagnóstico que haces tú de lo que nos trajo a este punto? Bueno, comentando lo que tú acabas de señalar, lo primero que habría que decir que en materia de inteligencia, evidentemente, fuimos prisioneros de complejos, sesgo y prejuicio. Entonces nos dimos una ley a mitad de camino, una ley que creó la Agencia Nacional de Inteligencia,
pero que al mismo tiempo también generó las disposiciones necesarias para que no fuera una organización robusta. Eso en forma puntual respecto de la Agencia Nacional de Inteligencia, pero lo que los estados crean cuando se ponen a pensar en forma seria en materia de inteligencia, crean una arquitectura de inteligencia, porque la arquitectura de inteligencia es bastante mayor que una agencia. Yo hoy día tengo que pensar en el ciberespacio, por ejemplo. ¿Cómo me pueden hoy día afectar las capacidades del Estado de Chile mediante el ciberespacio e incluso producir un daño en la infraestructura crítica? No quiero ni pensar si se afecta el sistema interconectado central, no quiero pensar si se afectan los sistemas de energía que nosotros manejamos. Entonces, cuando se genera una arquitectura de inteligencia, tengo que tener distintos tipos de organizaciones. Organizaciones que trabajen la inteligencia humana, que es la única que me señala intenciones, a diferencia de las otras tecnológicas, una agencia de inteligencia que pueda influir en las comunicaciones, una agencia de inteligencia que utilice en buena forma la información proveniente del espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día tenemos además la inteligencia fuente abierta, que se conoce con el nombre de OSINT, porque las siglas en inglés de Open Source Intelligence, o de Social Media Intelligence, cuando se refiere a los medios de comunicación social, dentro de los cuales también es posible hoy día obtener mucha información. Pero esta arquitectura de inteligencia que hay que generar, que obliga a tener distintas agencias para producir información de calidad en el nivel político y que le permita al gobierno de turno adoptar mejores decisiones para evitar riesgos, enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades, es algo que no nos hemos dotado. Chile no tiene una arquitectura de inteligencia. Lo que tiene son instituciones de inteligencia como la ANI, que dado el marco legal que tienen, no pueden hacer más tampoco. Y después vamos a las agencias de inteligencia, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que no están en lo político, están en el nivel estratégico y se tienen que preocupar de un enemigo externo. En consecuencia, no están orientadas a obtener información de este tipo de amenazas que estamos viviendo hoy día. Y las inteligencias, los Entonces, servicios de ¿el inteligencia... crimen organizado no se entiende como un enemigo externo bajo esa nomenclatura? Claramente no, porque lo que habría que haber desarrollado son los servicios de inteligencia de las fuerzas de orden y seguridad, de Carabineros y la PDI. Es allí donde radica tener una inteligencia robusta para haber podido monitorear, ¿cierto?, lo que estaba ocurriendo en materia de crimen organizado internacional. Y allí encontramos el Servicio de Inteligencia o la Dirección de Inteligencia de Carabineros y de la PDI. Bien podríamos habernos dado una arquitectura más robusta con una legislación además que favoreciera el hacer inteligencia. Pensemos que si uno pide un antecedente a la unidad de análisis financiero de un organismo de inteligencia, debería existir la obligación de entregársela porque se está protegiendo la seguridad del país. Pero aquí hay un segundo sesgo. Tal como teníamos un sesgo sobre la inteligencia, tenemos un sesgo sobre la seguridad nacional, porque muchos confunden lo que es la seguridad nacional con la doctrina de seguridad nacional. Y un país tiene que estar seguro, porque, repito, la principal obligación de un Estado es proveer de seguridad a sus ciudadanos. ¿Y cómo va a proveer de seguridad a sus ciudadanos si no se dota de la arquitectura y las organizaciones necesarias para hacerlo? Y eso es lo que hemos hecho mal, no lo hemos hecho bien. De allí que hoy día estemos pagando las consecuencias de no contar con información adecuada para poder reaccionar frente a este fenómeno de criminalidad que es un fenómeno hemisférico. Mira, en Chile algunos datos. El robo con violencia aumentó desde el 2001 al 2022 con un 63%. Estas son cifras del INE y de los principales organismos nacionales. El robo con sorpresa, un 61.2%. El robo en lugar no habitado, 56.4%. Y lo más complejo, cómo han subido los asesinatos en nuestro país. Chile ostentaba junto a Uruguay a nivel hemisférico los mejores indicadores respecto de esto, con un 3.4, un 3.6, un 4 asesinatos cada 100.000 habitantes. Es importante decirle a quienes nos están escuchando que la tasa que se estima como un problema serio cuando usted tiene 10 asesinatos cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, Chile con 4 o 5, hace un par de décadas atrás, estaba considerado un país bastante seguro. El problema es que hoy día no tenemos esa tasa. El problema es que hoy día esto ha habido un aumento y en algunas regiones del país hemos sobrepasado los 10
y en algunas comunas del Gran Santiago esta cifra se eleva casi a alcanzar un 20 cada 100.000 habitantes. Entonces, mientras en Europa la tasa es entre 5 o 6 asesinatos cada 100.000 habitantes, perdón, 2 a 3 cada 100.000 habitantes, en Europa es 2 a 3 cada 100.000 habitantes, en Estados Unidos es entre 5 y 6. Nosotros estamos exhibiendo hoy día unas tasas demasiado elevadas para el país que somos. Entonces, estamos enfrentando un serio problema de seguridad. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Si no tenemos la arquitectura de seguridad, ni hemos fortalecido las instituciones del Estado que tienen que lidiar con ese tipo de fenómenos. Yo No, creo que ahí absolutamente. O sea, estamos. tendríamos que partir por hacernos esa pregunta. Me gustaría hacer un pequeño resumen para que tú levantes las hebras ahí de lo que te parezca destacable Ok, y en lo que que tenemos que profundizar sobre lo que es este descalabro criminal. La palabra crimen deriva de crinein, que significa separar o decidir, y crisis significa, ¿no es cierto?, que este crimen provoca una crisis que separa a la sociedad entre los buenos y los malos, exigiendo una decisión sobre su castigo. En eso estamos hoy día muy divididos, pero resulta que el crimen no lo cometen solo los criminales de estas bandas internacionales y del narcotráfico. Esto va por mi parte, mi estimado John, pero yo he hecho este análisis y quería compartirlo contigo a ver qué es lo que podemos inteligentemente avanzar y proponer. Crimen comete impuestos internos que no persigue a los narcos, pero sí al ciudadano honesto. Crimen comete aduanas, que hace la vista gorda o no hace nada ante el giro comercial de Chile, desde el mercado formal del cobre, la fruta, los pescados y la madera, al mercado ilegal de la droga, bueno, y la madera robada también. Crimen comete el Poder Judicial y la Fiscalía, que no solamente liberan a criminales, sino que persiguen a los miembros de Fuerzas Armadas y de Orden. Crimen comete un diseño institucional que deja libres a los delincuentes y mete presos a carabineros, que otorga servicios para la legítima defensa de homicidas y narcotraficantes, pero deja a carabineros sin ningún tipo de respaldo. Crimen es mantener a la macrozona sur bajo el látigo del narcoterrorismo que hoy vive una especie de nación, en una especie de nación con reglas propias dentro del Estado de Chile. Crimen es destruir la nación chilena, permitiendo el ingreso de cientos de miles de inmigrantes. También es mantener a los miembros de Fuerzas Armadas y de orden viejos y enfermos presos por hechos ocurridos hace 50 años. Crimen son los tratados que la clase política sigue firmando con la ONU, principal promotora de la inmigración y de la neutralización de las Fuerzas Armadas y de orden en nuestro país. Voy terminando. Crimen es permitir que en el norte la población extranjera supere a la local, generando una plurinacionalidad de facto. Crimen es que se use la exigencia de rigurosidad en el debido proceso para dejar libres a criminales. Crimen es tener a más carabineros heridos que a manifestantes y revolucionarios y repartirle a estos últimos pensiones vitalicias. Y por último, crimen es que tengamos a un expresidente acusando de violación de derechos humanos a dos carabineros, los que en ningún caso se les podría haber probado haber tenido la intención de violar los derechos humanos de Campillay y de Gatica. Entonces, más o menos, esa sería la pintura tipo Picasso que te traje en torno abajo para describir un poco cómo veo yo este descalabro del crimen. Son muchas las áreas de la sociedad que están sucumbiendo. sí. Bueno, tú señalas una serie de factores que es importante irlo conversando. Lo primero que habría que decir es que en este sistema internacional no existe una autoridad supranacional que esté por sobre los estados. Los estados componentes de ella, y en Naciones Unidas hay 195 miembros, libre y voluntariamente adhieren a ser parte de este organismo para, yo diría, en alguna medida, consensuar normas internacionales que regulan la interacción de los estados. Y eso es lo que se ha hecho hasta la fecha. Pero la ONU no es un organismo supranacional que tenga que dictar las normas al interior de los estados. En Europa creo que tendrían la misma aprensión y la misma preocupación si así lo hicieran. En otros países, como superpotencias, las Naciones Unidas es un organismo valioso, pero no reemplaza en lo absoluto la acción de las autoridades políticas encargadas en forma transitoria de la cosa pública y que gobiernan el Estado. Porque la pregunta sería, ¿por qué el Estado, un Estado, que es la principal forma de organización política hoy día en este sistema internacional, que estamos de acuerdo, que estamos en un orden internacional en transición, probablemente una bipolaridad propia de la Guerra Fría, a una unipolaridad post-Guerra Fría, y hoy día quizás estemos en tránsito hacia una multipolaridad
que adicionalmente trae aparejado mayor nivel de conflicto. Cuando uno estudia la historia, ¿cierto? La historia de los últimos 400, 500 años, se da cuenta que cuando los órdenes internacionales están en transición, el nivel de conflictividad aumenta. Y en consecuencia, lo que nosotros debiéramos esperar hoy día en ese orden internacional es un mayor nivel de conflicto. Bueno, pero es el Estado en definitiva, el Estado de Chile, es la autoridad soberana, a la cual nosotros le hemos entregado parte de nuestra soberanía para que, a cambio, ella me aporte, ¿cierto?, este bien común en términos de seguridad, desarrollo y bienestar. Es la principal obligación del gobierno de turno asegurar la seguridad y el desarrollo ciudadano y el bienestar. Esa es la esencia. Por lo tanto, yo no puedo renunciar o excusarme de que, mire, es que lo que pasa es que la Naciones Unidas, si no es un organismo supranacional. Lo primero que diría es eso, porque no existe. Bueno, están las Pero sin teorías de embargo se relaciones mete. internacionales, por lo demás. Pero sin Sí, embargo, acaban de firmar, el Congreso firma cada cierto tiempo tratados, ahora volvieron a firmar otro, en el que no solamente se habla de pasar a estas energías limpias, etcétera, sino que nadie entiende por qué, pero junto con las energías hay que promover toda esta ideología de género. O sea, hay que cambiar la materia energética y eso tiene que ver de alguna manera que nadie entiende en este desquiciamiento con una ideología que no o sea, y esto todo viene, el plan de esta Agenda 2030, esto que se ha firmado y suscrito una y otra vez, tiene consecuencias gravísimas porque ahí está el tema de la inmigración también. Y nosotros hoy día, evidentemente que parte del crimen organizado que llegó, la parte más importante, nosotros sabemos que el tren de Aragua no estaba en Chile desde hace 30 años, llegó ahora. Y, o sea, no. nosotros hemos importado todo este conflicto que estaba al interior de otros países. Nosotros además sabíamos que la FARC tenían un objetivo ideológico que es coherente con el Partido Comunista. La FARC son comunistas, el ELN es comunista. Chávez, que se alió con todas estas narcoguerrillas y con el crimen organizado, los carteles de crimen organizado, es un socialista del siglo XXI. Entonces, de alguna manera, en mi percepción, la gravedad que tiene hoy día la situación que está viviendo Chile y esta apertura absoluta a toda esta inmigración, que lo fundamental es que trae estos problemas, que son problemas de los que hay países que no se recuperan nunca. Digamos, porque hay que tener una mano dura espantosa. Y no creo que con estas medidas, yo no sé a ti qué te parecen, este programa Calles sin Violencia. Después Hasler acaba de inaugurar, ella con su sapiencia, su profundidad y esa voz que la caracteriza de mujer sabia, Santiago Seguro, digamos. Nos estamos llenando como de panfletos de algo, porque a mí me da la sensación de que con lo que hay, las reglas del uso de la fuerza y el modo que se avanzó la ley Naín Retamal, donde también se metió a la ONU a decir que estábamos en contra del derecho internacional, que no sé, que lo que estamos haciendo no sirve de mucho. No sé cuál es tu análisis de estas medidas que se están proponiendo. Bueno, mira, continuando un poco para contestarte también esta pregunta, yo diría que en definitiva, entonces en este escenario internacional, los estados son soberanos respecto a lo que ocurre en su territorio. Y los estados velan por su interés nacional. Yo creo difícil de encontrar un estado que vaya a firmar algo en Naciones Unidas en contra de su interés nacional. Ahora, si lo hace, es porque evidentemente está yendo en contra de la norma generalizada. Uno adhiere a ser parte de este sistema internacional, y no estoy hablando en contra de las Naciones Unidas, sino un aspecto positivo en el control de los conflictos, todo lo que uno quiera. Pero el análisis hay que hacerlo siempre si yo estoy de acuerdo con que esto cómo afecta a mi interés nacional. Porque si va a terminar perjudicando el interés nacional de Chile, ¿por qué voy a adherir a una norma internacional? O sea, el tema es ese, y la mayoría de las democracias hacen este análisis y actúan en consecuencia. Ahora, los superpoderes, cuando no les conviene, simplemente es una opinión de Naciones Unidas. Y en este orden internacional, el Consejo de Seguridad, ¿cierto?, donde están las 5 mayores potencias con derecho a veto, operan de acuerdo a su interés nacional a diestra y siniestra, y ejemplos, podríamos hacer un programa de ejemplos en los cuales cuando les ha afectado su interés nacional han dicho que no. Ahora, yo entiendo que Chile es un país pequeño, que no tiene la fortaleza de una gran potencia, pero eso no es óbice a que renuncie a su interés nacional por adherir a ideas que van en contra del propio bien común de sus ciudadanos. O sea, eso creo que quiero dejarlo meridianamente claro. Habiendo dicho eso,
lo siguiente es que es evidente que hoy día estamos viviendo un problema, una crisis de seguridad de proporciones, de proporciones. Entonces, quien esté hoy día gobernando tiene que pensar cómo va a revertir esta crisis de seguridad de proporciones. Y tiene que tener muy claro su norte, tiene que tener muy claro lo que debe hacer. Y lo que debe hacer, en mi modesta opinión, a grandes rasgos, es partir por fortalecer un control de frontera. Y cuando digo control de frontera me refiero a lo terrestre, a lo marítimo y a lo aéreo. En lo terrestre, nosotros tenemos un país excesivamente permeable. 189 kilómetros de límite no lineal con Perú, 850 kilómetros no lineal con Bolivia, ¿cierto? Y más de 4.000 y tantos kilómetros no lineales con Argentina. En consecuencia, lo primero es que hay que asegurar la frontera porque no se puede seguir privilegiando una política de que cualquier persona que quiera venir al país entre libre como Pedro por su casa. Porque la situación es que tenemos una región donde el crimen organizado hace de las suyas prácticamente en todos los estados. Lo menos que puedo hacer es controlar quién ingresa en mis fronteras. ¿Quiénes son? ¿Tenemos la certeza de saber quiénes están hoy día en nuestro país? Si uno revisa las estadísticas, dicen, ¿sabe? Hay 1.500.000 nuevos inmigrantes. Bueno, eso es lo que hemos logrado detectar, pues. Pero lo que no, la cifra oscura, lo que está bajo la iceberg, ¿cuánto es? ¿Quiénes son? Si esas personas cometen un delito, tenemos los registros biométricos para poder tratar de ubicarlas, porque van a afectar la seguridad de nuestros connacionales, van a afectar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, es un deber. Si pongo en la balanza los dos deberes entre la más libre circulación de inmigrantes y el deber de proteger a mis ciudadanos, es evidente que el Estado tiene que proteger a sus ciudadanos. Y para eso tiene que controlar en la frontera quién ingresa y quién sale del país. En materia marítima, es cierto que las grandes potencias no tienen una capacidad mayor entre un 4 y un 5% de control de flujo de container diario que entre a su territorio. Pero bueno, nuestras aduanas tienen que mejorar su rendimiento, tienen que mejorar su efectividad para controlar qué está pasando en nuestros puertos. Porque el comercio de Chile además depende de una clasificación óptima, ¿cierto?, para poder seguir haciendo negocios a nivel internacional. Y no podemos seguir degradando la imagen de Chile porque resulta que aquí salen kilos y kilos de drogas para Europa o para cualquier parte del Asia-Pacífico o para Europa del Este. Entonces, el control de frontera, a mí me parece, y en lo aéreo lo mismo, es algo que debemos en lo inmediato implementar. Junto con ello, un sistema de inteligencia que sea robusto. Lo que pasa es que ya es tarde, pero mientras antes iniciemos este proceso, vamos a tener razonables posibilidades de poder neutralizarlo, yo diría, en un par de décadas más, porque estos no son fenómenos que yo pueda solucionar en 4 ni 5 años. Por lo tanto, no hay recetas mágicas para esto. Y lo tercero, y tú te referías a ello, a lo que se denomina en la literatura el proceso interagencial, tengo que coordinar muy bien a mis organizaciones, al Servicio de Impuestos Internos, a aduana, a la Fiscalía, al Poder Judicial, porque son todos los organismos que interactúan para generar un mejor nivel de seguridad. La pregunta es, ¿quién hoy día realiza la integración de estos medios y la coordinación? Bueno, si lo que está en la propuesta es generar un Ministerio de Seguridad, la propuesta que se acaba de anunciar, va a ser este Ministerio de Seguridad, la autoridad que va a coordinar, que va a integrar y coordinar todo esto, bueno, es un paso en la dirección correcta. Pero aquí tiene que haber una estrategia, y tiene que haber, yo diría lo principal, es una voluntad meridianamente clara para querer dar el combate en contra del crimen organizado. Porque si esa voluntad no existe, y estoy redactando disposiciones a medias tintas, sigo generando incentivos para quienes se dedican al crimen organizado para seguir delinquiendo. Por una razón muy simple. Porque cuando las ganancias de delinquir son mayores a los castigos, está el incentivo dado. Claro, pero John, ahí nosotros no nos podemos olvidar
y esto yo tengo que traerlo a colación, digamos, porque es necesario. O sea, nosotros no nos podemos olvidar que quienes hoy día gobiernan, sistemáticamente mientras fueron congresistas, legislaron a favor del crimen organizado, porque negaron la sal y el agua a cualquier ley que pudiera ponerle freno. Bueno, Luego, lo primero que hace el gobierno antes de habitar el cargo es levantar las querellas en contra de seguridad interior del Estado. Después indulta a los miembros del crimen organizado. Entonces yo no sé qué más tiene que pasar en este país para que nos demos cuenta, como dice Sergio Muñoz, porque por lo menos tengo a alguien a quien citar en esta materia, y no espero que la gente suscriba públicamente esta tesis, pero que nos hagamos cargo de que no solamente se trata de ineptitud, que cuando uno oye a la señora de aduanas decir que el problema del control en los puertos es que los perros están muy flojos, entonces no quieren ir a olfatear. Sí, esa es la respuesta. O sea, se están riendo en la cara de la ciudadanía por flojo, por estar en alianza con el narcotráfico. No tengo idea, pero aquí claramente también están las escenas del señor Boric cuando era un poco más joven diciendo que tenían que usar a los vándalos para hacer la revolución porque eran los únicos que no tenían nada que perder. Y están las escenas ahí, digamos, yo lo traigo aquí en el canal, video grabado, digamos, y esto es parte de la estrategia que tuvo el socialismo del siglo XXI para instalarse con Chávez en Venezuela. Entonces hay, sin duda, un pacto entre cierta ideología, que es el comunismo, que es el socialismo del siglo XXI, lo vimos también con la FARC, el ELN, etcétera, y este tipo de actividad ilícita. Y nosotros hoy día que necesitamos robustecer todo este entramado y esta coordinación entre las distintas instituciones, cuando se habla de un ministerio de seguridad pública a cargo, ya sea de los ineptos o de los coludidos, porque no tengo idea, pero a mí me dan tiritones, po. ¿Se entiende? Porque en el fondo, ¿quién va a estar a cargo de hacer todo esto y con qué objetivo? O sea, al final, la pregunta es, esta gente que ha dicho que el rechazo en Chile ganó por fake news, o sea, que le mienten al mundo entero. mm, Y si mm, nosotros tuviésemos una estructura de inteligencia, lo que normalmente hacen personas de este signo político a nivel histórico es usar la estructura de inteligencia para atacar a sus así enemigos es. políticos, no al crimen organizado. Entonces Así estamos es. en un zapato chino, porque cuando la vocera Ángela Vivanco, la Corte Suprema, dice que no podemos transformar a Chile en un estado policíaco, y mucha gente rasga vestidura y dice, pero por favor, que el Poder Judicial apoye finalmente la labor de carabineros. Yo creo que ella está pensando, no creo que sea tan tonta, yo creo que ella está pensando en algo como lo que yo te estoy planteando. Si el gobierno que nosotros tenemos hoy día son personas que avalaron la violencia para lograr sus objetivos políticos, no nos podemos olvidar de eso. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese contexto? Y lo más importante, ¿cómo hacemos para que exista una legislación que en este momento, como dices tú, cierre las fronteras? Algo se hizo, salieron dos leyes, no vi el detalle de ellas, no sé qué te parecen a ti, qué opinión te da a ti, porque resulta que estamos teniendo una proporción hoy día de migrantes en el norte de Chile que es peligrosa para la existencia de una sola nación, digamos, en el territorio llamado Chile. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Bueno, sin duda creo yo que todo lo que tú mencionas es parte del problema. El haber dejado hacer, el haber privilegiado leyes más garantistas para quien delinque que el ciudadano común y corriente, que el que hay que proteger, fue un tremendo error. Y la ciudadanía tiene el legítimo derecho a pedir explicaciones al respecto. Y en este sistema democrático, yo creo que la forma de ejercer esos derechos y en un mundo dominado por las comunicaciones, con un empoderamiento individual, manifestarse respecto de claramente lo que quiere. Porque yo creo que la mayoría de los chilenos está por tener un país mucho más pacífico, mucho más tranquilo. Y adicionalmente, o sea, y la forma de hacerlo es evidentemente cuando ejercemos nuestro derecho a votación. Por lo tanto, hay que estar muy claro que qué es lo que yo quiero privilegiar cuando estoy favoreciendo en mi voto un sector que está a favor, que está en contra, que está a medias aguas, que está a medias tintas, respecto del principal problema que nos está aquejando, que es esta crisis de seguridad en la que estamos inmersos. Entonces, yo diría que allí hay un tremendo problema y hay una responsabilidad también del mundo político
respecto de no haber actuado como corresponde y haber favorecido políticas que hacen de Chile hoy día un país bastante más inseguro. Bastante más inseguro. Y el problema no es catalogar a Chile más inseguro, el problema es que al final del día la cuenta la está pagando el sector más desfavorecido de nuestros ciudadanos, que no tiene seguridad, que no puede estar tranquilo en su casa, que no tiene la certeza de salir y poder regresar. Entonces, eso es lo grave. En definitiva, creo que nos tenemos que organizar mejor como sociedad para exigir también, efectivamente, a quienes nos gobiernan, independiente del signo político que tengan, que sean efectivos en la administración transitoria del Estado. Si lo que requerimos es un Estado mucho más eficiente, para eso nos tenemos que dotar de las instituciones que corresponda y que aquí hemos mencionado varias que es urgente implementar y en el corto plazo. O sea, yo creo que aquí la seguridad hoy día en nuestro país representa la principal amenaza para la sobrevivencia del Estado. La principal amenaza. Y estamos parchando con medidas de parche, como decir, bueno, estado de excepción constitucional. Las Fuerzas Armadas entonces refuerzan las fuerzas de orden y seguridad. Perdonen, pero si el legislador cuando generó los estados de excepción constitucional, que en la actual constitución figuran entre el artículo 39 y el 45, pensó en la excepcionalidad de esto, no en la normalidad. Por cierto que las Fuerzas Armadas pueden cooperar, pero hoy día están siendo usadas como el paracetamol para todos los síntomas que tiene el Estado. En la Araucanía, con los incendios, con el tema de más allá, con el tema de la frontera. Pero por favor, aquí hay una gran responsabilidad política de no haber enfrentado esto en forma oportuna y haber sido muy deficiente respecto de generar las estrategias, implementar las estrategias. Porque no basta hacer anuncios, como muy bien dices tú, si en el cómo lo vamos a hacer, terminamos una vez más siendo ineficientes en proveer el servicio de seguridad, de la condición de seguridad que este país requiere. Y en ese Entonces, sentido, yo, esto de la regla del uso de la fuerza, que ahora se está volviendo a discutir, el punto en el que está la discusión, porque todo el mundo está diciendo que con estas nuevas reglas del uso de la fuerza, de nuevo se neutraliza absolutamente la capacidad del Estado de dar y proveer la seguridad que los ciudadanos necesitamos. Y además, todo lo que se avanzó, si es que algo se avanzó en la ley Naim Rotamal, que eso también está muy entre comillas, porque también tiene que probar, ¿no es cierto?, el carabinero que no tenía la intención de hacerle daño a la otra persona, ¿verdad? O sea, esto es una cosa muy fácil de probar, ¿no? Ni con psicoanálisis lo puedes hacer. Entonces, ahora lo que se está planteando parecen, como te decía antes, todos estos grandes titulares, etcétera, de leyes, parecen, no sé, como estas propagandas de Pepsodent o de algún tipo ¿cómo se llama?, del Club o estas cosas así de detergente o algo así me parecen a mí, porque no estoy viendo que realmente vaya a haber un cambio a nivel país de la situación que estamos viviendo con las propuestas legislativas. ¿Qué te parecen a ti estas propuestas? bueno, es cierto lo que tú dices, porque si uno lo lleva al plano estratégico, cuando tú quieres disuadir, tú tienes que tener, no solamente basta que tengas la capacidad, tienes que tener la voluntad política de querer disuadir. ¿Explico? O sea, yo tengo que tener la capacidad, pero cuando tengo la voluntad política de querer disuadir, puedo afectar la conducta de otro actor que se está tratando de disuadir. Bueno, en materia criminal esto opera relativamente en forma similar. Si uno quiere disuadir la conducta criminal, tiene que tener la capacidad de afectarla, pero la voluntad política de querer afectarla. Porque si te falta o lo uno o lo otro, no vas a poder lograr el efecto que se quiere lograr. Entonces es de la mayor responsabilidad aquí asumir que tenemos una deuda con el ciudadano, ¿cierto?, con los ciudadanos respecto a proveerle una seguridad de calidad. Y para eso se requiere dotar a las policías de las atribuciones, de las responsabilidades, pero también de las atribuciones para imponer un Estado de Derecho que hoy día está fracturado, que hoy día está afectado. Entonces, con esta regla del uso de la fuerza hemos llegado a un ejercicio que trata de normarlo todo
para no caer en falta, pero cuando se desconoce que la naturaleza de un enfrentamiento es que yo tengo que tener normas generales que permitan, en primer lugar, actuar en legítima defensa. ¿Y cuándo actúo en legítima defensa? Cuando otra persona, otro actor, quiere afectar mi integridad física, yo tengo el deber de defenderme como policía, porque además es la violencia autorizada, ¿cierto? La violencia legal, en contra de la persona que quiere afectar mi integridad, o la de un compañero de labores, o la de un ciudadano civil. Pero no puedo tener doble lectura respecto a esto, porque si no, no se termina imponiendo un Estado de Derecho, no se termina imponiendo la ley y el orden, y se termina desprestigiando, en definitiva, las instituciones que tienen que lidiar con esto. Entonces, yo creo que efectivamente aquí estamos tratando de hacer un ejercicio con la regla del uso de la fuerza, que por lo demás no lo he visto, yo diría, en ningún otro estado en donde se pretenda a través de la regla del uso de la fuerza, como describir, o como eh, tratar de normar lo que no es normal, y si son determinados principios. El carabinero que iba en la moto cuando lo asesinan, iba en la motocicleta, no llevaba la mano ni en la pistola, y le dispararon en un segundo. Esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora, si uno ve las democracias más avanzadas, donde también operan los mismos conceptos que nosotros estamos tratando de implementar, pero esta democracia tiene muy claro que si algún ciudadano, o nacional o extranjero, pretende agredir a las fuerzas de orden y seguridad, bueno, las consecuencias están a la vista, pues. Un policía en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos o en Canadá va a actuar con una superioridad sobre el agresor toda vez que lesione su integridad. Y si voy a lesionar su integridad, lo más probable es que haga uso de su arma de fuego. Pero sí, Entonces, yo si esto es tan ridículo como yo a veces me he imaginado, suponte que va el presidente Boric con su guardia, ¿no es cierto?, que lo va cuidando Carabineros, y alguien está aburrido Boric y lo quiere liquidar, ¿ah? Y se acerca con un arma y le va a disparar al presidente. El presidente le va a decir a los Carabineros, contemplen las reglas del uso de la fuerza, porque si no se van a ir presos. O sea, porque a la hora que las contemplan, ni siquiera ellos podrían ser protegidos por las Fuerzas Armadas y de orden en ningún caso, digamos. O sea, ellos mismos están hoy día que el que quiera ir a dispararle, el carabinero puede decir no, porque a mí no me constaba que iba a querer, realmente tenía la intención, entonces yo primero tenía que disparar al aire, después tenía que echarle unas burbujas con jabón, qué sé yo, porque ya la cuestión es ridícula, lo único que falta es hay que tirar agua, aparece en la frontera la regla del uso de la fuerza que les pusieron al ejército, pero tremenda, entonces ya es como gritarles, oye, no pueden pasar, es francamente, lo que a mí me pasa es que Chile, hoy día, el Chile democrático se divide en dos. Los inocentes, de los que a mí me encantaría ser parte, eso es honestamente así, que ven en todo esto juventud, ineptitud, pobrecitos, ellos que nunca tuvieron una carrera, que no sé qué, y los otros que decimos es que no, es que esto es hecho es profeso, porque la neutralización de las Fuerzas Armadas y de orden que se ha dado en Chile o que se ha radicalizado, digámoslo así, desde el 18 de octubre en adelante es evidente porque no solamente acá hay una deslegitimación mediática que vimos de los miembros del actual gobierno en sus Twitter, etcétera, respecto al actual de Carabineros, sino que también hay una acción judicial clara y evidente en contra de Carabineros de Chile y de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que tuvieron que participar en el control del orden público y que se vieron envueltos en algún tipo de situación más compleja. Entonces acá hay una parte de un poder del Estado que también está atornillando a favor de la neutralización de las Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Cómo salimos de ese atolladero? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? O sea, tenemos que esperarnos 3 años más. ¿Chile da para 3 años más? bueno, tú tocas un tema que es muy relevante, porque sin las fuerzas de orden y seguridad y sin las fuerzas armadas se nos acabó el Estado.
se nos acabó el Estado. Pasa a ser la ley del más fuerte. Entonces, la verdad es que yo creo que ninguno de los que estamos hoy día conversando, participando en esto, quiere que aquí impere la ley del más fuerte y esto sea un caos generalizado. Bueno, la forma de evitarlo es imponiendo el Estado de Derecho. Y se impone el Estado de Derecho con las leyes y normas que correspondan y con la fuerza. Cuando hay que usar la fuerza hay que tener la voluntad política de querer usar la fuerza. Yo no puedo pretender usar la fuerza en forma quirúrgica cuando la fuerza, cuando se usa, es evidente que se usa bajo determinadas normas para proteger determinados principios. Lo decíamos anteriormente. Mi integridad física, si alguien me agrede, tengo el derecho a la legítima defensa. Oiga, es que le pegué un tiro de vuelta, claro, si me iba a disparar a mí, pues. Bueno, las fuerzas policiales tienen que operar lo mismo. Si así operan las democracias en todo el mundo. El tratar de sistematizar las normas, de que primero tengo que avisar, después tiene que ser el GA, después tiene que ser lo otro. Pero si la otra persona viene con la intención de afectar mi integridad física y viene con un arma, bueno, la situación escala inmediatamente a la integridad y a la defensa de ese funcionario que está con el respaldo de la ley, ¿cierto? Y de las atribuciones para custodiar la ley y el orden y el Estado de Derecho. Es así de simple. Ahora, lo que pasa es que aquí, y es cierto lo que tú dices, no le hemos dado el respaldo a las fuerzas de orden y seguridad, ni tampoco a las Fuerzas Armadas en algunas situaciones, para que puedan ejecutar la función que se les está entregando, porque se les está dando una responsabilidad y se le están restringiendo las atribuciones. Entonces, sin la responsabilidad alineada con las atribuciones, el problema no lo vamos a poder solucionar. Y lo Pero no peor es de todo, solamente eso, John. Yo que ya estoy mal pensada, yo que ya me reconozco de los mal pensados de este país. está Si yo a alguien bien, le doy la responsabilidad, pero no le doy las atribuciones, claramente lo estoy poniendo en el mundo de obligarlo a hacer lo imposible. Y en ese claro, mundo yo destruyo a ese algo o a ese alguien a quien le di la responsabilidad pero sin las atribuciones. O sea, en el fondo voy a llevar el argumento al límite. Yo sé que esto no se va a oír bien, pero en la práctica, si yo me pongo un uniforme hoy día y voy y me va a disparar un señor de la CAM y tengo que seguir la RUF, en la práctica lo que el poder político hizo conmigo fue transformarme en una víctima del señor de la cama. Es decir, entregarle mi vida, porque yo tengo la responsabilidad de cuidar ahí esa zona y de proteger. Lo que el poder político está haciendo es entregarle mi vida así, en bandeja, al criminal, al terrorista. Y es lo mismo que está haciendo con Carabineros cuando uno ve que el crimen organizado tiene el nivel de armas de fuego que tiene. ¿Cómo es esto, John, que nosotros tenemos Carabineros que tienen que cuidar los funerales de esta gente? Que porque hay un funeral se suspenden las clases de 7 colegios. Pero, ¿y qué es lo que tiene Carabineros? ¿Qué es lo que tiene Carabineros como arma para enfrentarse a estos señores que andan con automáticas? Eso es la ley del más fuerte. Aquí ya está ganando la ley del más fuerte. Entonces, y lo que está haciendo el poder político es entregándole la vida. Esto está intuitivo en la gente que hoy día desesperada defiende a sus carabineros. Esto es intuitivo. El poder político le está entregando la vida de las Fuerzas Armadas y de Orden o de Carabineros específicamente ahora en bandeja a los criminales porque los tienen en una situación en desmedro respecto de la libertad, impunidad y nivel de fuerza que usa el criminal. Entonces, ¿cómo hacemos para darle vuelta a esto? bueno, la única solución es darle el respaldo, el equipamiento y el respaldo necesario a las fuerzas de orden y seguridad, no hay otro, porque adicionalmente, si las fuerzas de orden y seguridad o las fuerzas armadas no tienen ese respaldo político, se van a dar cuenta que no lo tienen. En consecuencia, ¿cuál va a ser el incentivo para querer arriesgar la vida para proveer esa seguridad? Entonces, lisa y llanamente, o no voy al procedimiento, o si voy, no extremo mi actuación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la forma más fácil de socavar el Estado de Derecho y el nivel de seguridad. Lo que aquí se requiere es tener
la firmeza de carácter para poder respaldar e implementar el uso de la fuerza toda vez que corresponda. No tenemos que tener sesgos ni prejuicios al respecto, porque en caso contrario vamos a terminar afectando aún más la situación que queremos mejorar. Y nos vamos a quedar sin instituciones al final del día que tengan la motivación de ejecutar sus tareas en la forma más profesional posible. Porque a mí no me gustaría salir a la calle con una responsabilidad y sin atribuciones a arreglar mi vida. ¿Y sabes dónde están los incentivos ahí? Los incentivos, que esto ya pasa en México, pasa en Brasil y un largo etcétera de países, están en que la gente decente y buena se retire de estas buenas instituciones y estas buenas instituciones sean capturadas por dentro por quienes de hecho son sus enemigos. Porque imagínate a un narco terrorista vestido de carabinero. Ahí perdiste el país. Ese es el último paso. Y hoy día, por la falta de carabineros que tenemos, se han bajado mucho las barreras de entrada. Entonces estamos, como decía esa gran filósofa, mujer profunda, que mucho bien le hizo a este país, señora Michelle Bachelet. Cada día puede ser peor, claro, porque ella tiene un doctorado en empeorar los países, pues cada día puede ser peor. Pero ella decía que, esto es, nosotros hoy día consideramos que estamos mal. El peor de los mundos va a ser cuando empecemos a encontrar, porque a mí me lo soplan por todas partes, que se está infiltrando este narcocrimen, digamos, en las instituciones y a través de la extorsión, las amenazas. ¿Viste lo que le pasó al carabinero en San Antonio? Sí, Y llegaron a amenazar a todos los miembros de la comisaría así y es. a la familia del carabinero. Eso significa que ahora no solamente es mi vida como carabinero la que está en juego y yo respondo por mí. Eso significa que respondo por la vida de mis compañeros y de mis familias. Esa es la neutralización total de la posibilidad de carabineros de actuar. Yo creo que ahí tú mencionas un tema que es muy importante y que nuevamente es el respaldo que tienen que tener las fuerzas de orden y seguridad, que es clave, porque sin ese respaldo estamos realmente, no estamos en condiciones ni siquiera de neutralizar esta amenaza. Un dato, Carabineros de Chile hoy día son 55.000 hombres. Esto te da 2,5 cada 1.000 habitantes. Pues bien, el promedio a nivel global es 2,8, o sea, estamos bajo el promedio. Y segundo, en España, por ejemplo, es 5,3 carabineros o policías cada 1.000 habitantes. O sea, aquí tenemos un tema de una institución que desde el tamaño de la fuerza está bajo el promedio y adicionalmente yo diría tenemos que velar porque tenga un alto nivel de equipamiento, de entrenamiento. Pero ese equipamiento y ese entrenamiento no sirven si no tienen el respaldo político para tratar de imponer el Estado de Derecho y el orden en nuestra sociedad. Y yo diría, y lo que estamos haciendo hoy día con este tema de usar a las Fuerzas Armadas como un backup de las Fuerzas de Orden y Seguridad, es una muy mala estrategia y que va a terminar, en definitiva, afectando la capacidad operacional de las instituciones y al final del día también afectando a la propia fuerza, porque cuando se usan las Fuerzas Armadas es en la excepcionalidad, no en la normalidad, y ahí estamos cometiendo otro error, porque es fácil disponer de esa fuerza porque las tengo ahí, están disciplinadas, lo ordeno y salen a la calle. Pero la pregunta es, ¿estoy solucionando el problema? No, porque la respuesta no es más Fuerzas Armadas en la calle, la respuesta es otra. La respuesta es como tú lo has señalado, tenemos que dotarnos de mejores leyes, dotarnos de mejores instituciones, dotarnos de mejores organizaciones, tener un sistema interagencial mucho más fluido, tratar de ganarle la batalla al crimen organizado con las instituciones que el país tiene, que tienen que ser efectivamente coordinadas e integradas, dentro de las cuales no solo están las fuerzas de orden y seguridad, el Poder Judicial, la Fiscalía Pública, Servicio de Impuestos Internos, todas las instituciones tienen que estar coordinadas y con una buena integración para poder lidiar con una estrategia en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque la mala noticia es que el crimen va a seguir existiendo. La pregunta es con qué intensidad. Claro, y ahí, pero nosotros ahora, John, tenemos una gran esperanza, porque me imagino que
la gente que tiene esta fiebre con las nuevas constituciones, tiene que estar pensando que, pues tú sabes que ahora todas las bancadas, o comillas, las listas que van de candidatos al Consejo, hablan de seguridad. ¿Ah? Ahora todos, Eh, el Partido Comunista habla de seguridad, todos hablan de seguridad. Entonces, me imagino que toda esta gente está creyendo, y sería bueno, digamos, no solamente ironizar al respecto, sino que también tomarlo en serio, porque el comité de expertos dejó fuera el capítulo de las Fuerzas Armadas y de orden dentro de lo que era su propuesta de borrador para el trabajo de los consejeros del nuevo consejo. Entonces yo francamente, o sea, de nuevo, lo que se rechazó o lo que se propuso en reemplazo era como policías de la ciudadanía en las comunidades, lo cual dialoga muy bien con el plan de la Agenda 2030, las ciudades de 15 minutos y la destrucción de los estados-nación, pero no tenemos que entrar ahí. Lo que pasa es que ese es un tema que yo estoy trabajando muchísimo, porque realmente se ve en Chile, pero muy pocas personas se dan cuenta que eso es lo que se está avanzando. Pero dejando de lado esa punta globalista, que es esa ideología que tiende a destruir el estado-nación llamado Chile, uno dice, si es que ya dejaron fuera el capítulo de las Fuerzas Armadas y de orden, porque quieren desconstitucionalizarlas, esa es la palabra que usa Atria, ¿no? Porque se constitucionalizaron con el régimen militar, entonces las quieren desconstitucionalizar. Y eso significa, evidentemente, que bajarlas en el rango a la situación de monigotes del gobierno de turno sin absolutamente ningún marco en el cual se puedan sentir amparadas, que sea relevante, al cual puedan apelar, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé, como para cerrar esta muy buena entrevista y terminar de tener una visión amplia de la conflictividad que emerge, una propuesta de nueva constitución, punto uno, ¿podría ser un cambio importante en los temas en los que estamos hablando? ¿Podría ser positiva? ¿Podrían incorporarse de alguna manera a nivel de rango constitucional soluciones para estos problemas que son bastante pragmáticos si uno quiere? ¿Es posible hacer eso? Estados Unidos obviamente que no lo tiene en su constitución, ¿no es cierto? no. Porque una constitución mínima, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué podemos nosotros decir de una propuesta de una comisión de expertos que en medio de una de las crisis de seguridad más importantes en los últimos 50 años elimina el capítulo de las Fuerzas Armadas y de Orden de la propuesta constitucional? Bueno, yo creo que ahí hay mucho de sesgo y prejuicio, sin ningún lugar a duda, digamos. Y si vamos a actuar, o las personas que están en la política van a continuar actuando con sesgo y prejuicio, le van a estar haciendo un grave daño a la seguridad y a los ciudadanos que dicen o que pretenden defender. Lo primero, creo que aquí hay que desprenderse de complejos, sesgo y prejuicios para pensar inteligentemente en cómo hacemos un país más seguro. Y hacemos un país más seguro cuando en definitiva nos damos normas de convivencia que están en la Constitución, que están en nuestras leyes, para asegurar el Estado de Derecho. Si no, esto no es nada nuevo. Pero no podemos relajar ese Estado de Derecho, porque si lo relajamos o lo empezamos a modificar al término de dar mayores facilidades para que estos nuevos fenómenos del crimen internacional tengan mayores ventajas, vamos a perder el país. Si es tan simple como eso, vamos a perder el país. Y cuando queramos reaccionar va a ser demasiado tarde. Y vamos a tener un Estado fallido que lo van a gobernar las organizaciones criminales. Ese no es el Chile que creo que quiere la inmensa mayoría de los chilenos, los que sentimos un profundo amor por nuestra patria y que queremos mayor desarrollo, queremos mayor bienestar, queremos mayor seguridad. Por lo tanto, creo que allí está la principal motivación de ejercer nuestro derecho a voto, que en un régimen democrático es el arma que tenemos para poder expresar nuestra opinión. La inmensa mayoría que quiere un Chile mucho más pacífico y quiere recuperar ese país que tuvimos, un país que tenía un estándar de seguridad a nivel global, a nivel mundial, que hoy día lo hemos perdido. Y lo hemos perdido por nuestra propia culpa de no querer adoptar las medidas en forma adecuada. Bueno, y quienes han faltado a ello tendrán que recibir en las urnas la respuesta de la ciudadanía que se tiene que expresar cada vez que hay un ejercicio democrático. Yo creo que eso es tremendamente importante. Sí, ojalá que surja en el horizonte un partido que empiece a promover que se vuelva a aquella ley que juzgaba a los traidores a la patria también entre los civiles. Sería bastante bueno para que nosotros pudiésemos poner también incentivos para que quien gobierna
no traicione a su patria y no tome decisiones que atentan en contra del bien común de los chilenos, mi estimado John. Muchas gracias por esta sin excelente duda. entrevista. Un abrazo y vamos a seguir conversando porque se No, requiere de mucho pensar para avanzar en el camino del bien y de la solución a este descalabro criminal que tiene tantas víctimas. no, muy de acuerdo contigo y gracias por la invitación. Un abrazo. Igual, que esté muy bien.